Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy ya es jueves. Es el último día que grabo acá desde cabina, desde Ritmo 96. Mañana es el Día de las Mercedes, según el santoral de la Iglesia Católica. Este día se celebra, se conmemora, whatever, el Día de la Virgen de las Mercedes, que según cuenta la leyenda, la Virgen se apareció en una batalla y protegió a los españoles. Entonces, se llama Virgen de las Mercedes por esto de la Virgen de los Favores. Entonces, el asunto es que esta es la patrona de República Dominicana. La Virgen de la Altagracia es la protectora, la Virgen patrona. Ahí está, los que llevan esa tradición mariana dentro de la Iglesia Católica, pues me imagino que conocen bastante bien toda la historia. En La Vega, en el Santo Cerro, se hace una misa hermosísima el día 24 de septiembre de cada año. La transmiten por Microvisión y varios canales más locales. Para los que puedan buscarlo, pueden encontrar Microvisión en internet y quieran verlo. El día de mañana es feriado, no trabajamos en radio, pero sí voy a grabar mi video desde la calle. O sea, mañana tenemos este video. Ayer yo hablaba de la ley esta nueva que se ha propuesto, no se ha aprobado completamente, está en el proceso de aprobación en el Congreso. Es una ley que busca regular el consumo, la venta y un montón de cosas, de aspectos de la vida de las personas, que cuando uno lee en las redes sociales las reacciones de las personas, entiende por qué los políticos se toman ciertas atribuciones. Sociedades como la nuestra, es difícil tu poder establecer de manera clara con las personas cuando ya el gobierno está, el Estado, más que el gobierno, sino el Estado, cuando el Estado está ya cruzando demasiadas líneas que tienen que ver con nuestra vida. A veces uno acepta cosas porque los cambios no son mayores, pero lo que sí estamos viendo con el montón de leyes y propuestas de ley que hay en el Congreso, y la mayoría de ellas tienen que ver con el control de aspectos que es irrelevante para que el país avance o no, que estas leyes se aprueben, se implementen, y lo único que hacen es crear estructuras de mucho más problemas y mucho más conflicto. República Dominicana no tiene una estructura de seguridad para que permita implementar esto que está propuesto en esta ley, ni mínimamente. Sería como tratar de tapar el sol con un dedo. Y aunque algunos puedan decir que hay que comenzar por alguna parte, pues luego nos encontraríamos con esta ley convertida en letra muerta. En Colombia se ha comenzado un proceso hace unos años de empezar a derogar leyes, más de 4.000 leyes que se aprobaron en décadas pasadas y a principios del siglo pasado y a finales del siglo XIX, y que todavía están vigentes y que por el tipo de sociedad en el que vivimos hoy no tienen ningún propósito. Que estas leyes pues sigan vigentes, no son acorde con los tiempos ni con la realidad social de este país. Colombia es un país muchísimo más grande que República Dominicana, 5 veces más grande en población, y territorialmente, pues, ¿cuántas veces no cabrá República Dominicana en Colombia? Como unas 40 veces, más o menos. Pues resulta que en ese país, a pesar de todos los conflictos, todos los problemas, y de estar también inmerso en una vorágine de autodestrucción, como estamos viendo que la mayoría de países de Latinoamérica han sido inducidos a envolverse, República Dominicana no es la excepción. Y creo que el discurso del presidente nos da una señal a nosotros de que cuál es
la línea de pensamiento y agenda programática que el presidente lleva, que para él es importante. Y lo pude concluir viendo su discurso del día de ayer. Miren, hay un ejercicio que ustedes pueden hacer para poder, no tienen que comprender los discursos completos, pero sí ir anotando las frases o palabras claves de los políticos. El presidente Abinader, honestamente, lo que menos tiene como prioridad, por lo que pude concluir luego de ver su discurso ayer ante la Asamblea General de la ONU, son los problemas acuciantes que afectan a los dominicanos. Si bien es cierto que lo vimos hablar con mucha determinación frente al tema de Haití, no menos cierto es que el presidente Abinader ya nos ha acostumbrado en este año y un mes que tiene gobernando a que en el discurso dice una cosa y en la práctica sucede otra. Hablamos de transparencia, de erradicar la corrupción, etc. Pero el presidente, el gobierno que él preside, ha dejado de publicar los nombres y las nóminas de las instituciones, cuestión que lo obliga a él, la ley de transparencia, obliga a las instituciones del gobierno a publicar las nóminas, y lo que han recurrido ahora las instituciones es que en vez de publicar el PDF de la nómina actualizado cada mes, luego de una serie de reportajes hechos por algunos periodistas sobre cómo se han inflado las nóminas de muchas instituciones, ahora lo que hacen es que publican un documento escaneado. Cuando tú le das a buscar, pues obviamente no vas a encontrar el nombre de nadie. Y otras instituciones ni si han sacado, de hecho, hasta estas páginas de circulación. El presidente Abinader dice que lucha contra la corrupción, y una de las obras que más cuestionamiento ha tenido del gobierno de Danilo Medina ha sido la obra de la planta Punta Catalina. Esta generadora estatal, que ha sido una obra importante, quieras o no, para la República Dominicana, pues desde que el gobierno y desde la campaña, sobre todo el ministro de Minas, se ha encargado de atacar la eficacia de esta obra con el propósito que fue propuesta, una obra que venía desde muchísimo antes del gobierno de Danilo Medina de 2012. Habló que fue propuesta a principios del gobierno de Leonel Fernández. No se hizo porque a sectores no le convenía, Danilo la impuso y la hizo, y ahora lo que vemos es que se acaba el carbón, la planta deja de generar, está apagada prácticamente, y la excusa con la que sale el gobierno es que esto es culpa del PLD, la empresa que suple el carbón, que esto, que aquello, que lo otro, y que ellos van a comprar carbón de emergencia a otro suplidor, pero ya se creó un fideicomiso que va a administrar la planta eléctrica, y ese fideicomiso, la creación de él, es ilegal porque por la dimensión de la obra y los fondos que se van a administrar, este fideicomiso debe de pasar por el Congreso de la República, y no lo ha hecho. Y el presidente, bien gracias, y no le hace caso a nadie. Pero el tiempo va a pasar y vemos que el discurso dice una cosa, las acciones dicen otra, y eso nos lleva al punto donde comencé de esta conversación. Tenemos políticos que nos distraen con bengalas, mientras ellos por debajo van haciéndose del control de nuestras vidas y de nuestras decisiones y de cosas que son importantes, porque de alguna manera, no sé, se ha convertido en una obsesión el tutelar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos a límites que se asimilan mucho a cómo se vive en China. En China existe un sistema de crédito social. Tema de crédito social que, a partir de la dictadura sanitaria que hemos estado viviendo este último año y medio, año y 7 meses, nos hemos ido dando cuenta cómo nosotros, con la promesa de que nos devuelvan la libertad, y lo dije el año pasado, no nos van a devolver nuestra libertad por las buenas.
En Australia, en Canadá, en Inglaterra, en España, en Italia, en Francia y en muchísimos otros países, los políticos todos los días se inventan una excusa nueva para no volver a la normalidad. En julio, el presidente habló al país porque ya había una situación de presión muy volátil en República Dominicana, y el presidente le habló al país y propuso un esquema de desmonte del toque de queda en República Dominicana y de volver a nuestras vidas normales, entendiendo, según lo que dijo el presidente en ese momento, que el coronavirus no se iba a ir y que debíamos aprender a convivir con el coronavirus. Pues el coronavirus no se ha ido, la tasa de vacunación ha aumentado dramáticamente y el presidente, qué sé yo, la zona turística de Bávaro y Punta Cana, la Altagracia, el distrito, que eso ha generado un caos aquí en la capital porque tienes el distrito supuestamente sin toque de queda, pero a las 9 de la noche sale la policía y monta retenes en las principales avenidas e intersecciones de la ciudad. No se sabe con qué propósito, no se sabe con qué fin. Se supone que estamos desmontando esto. Entonces, la más reciente, 2 meses después de haberse desmontado el toque de queda, un mes y pico aquí en la capital y en la provincia de Altagracia, pues en la provincia de Pedernales. Y el tema se ha olvidado. Y lo que se ha empezado a apostar de los medios es a crear las condiciones de opinión para que en unas semanas volvamos otra vez al esquema de un horario restringido, de limitación de actividades, y pareciera no, esa es la intención, que no nos quieren devolver nuestra libertad. Vanessa Vallejo escribió un artículo para el American hace unos días, con el cual voy a cerrar en el día de hoy, que tiene que ver con esto, de lo que acabo de decir. O sea, dije esa combinación de decir una cosa en el discurso, pero hacer otra. Por eso dije que el presidente anda con el discurso anticorrupción y tú ves todas las cosas que están pasando en su gobierno, como los 4 millones en un banquete de energías y minas y un montón más de situaciones que hay. Y supuestamente el único problema o la gran solución a los problemas es única y exclusivamente enfrentar la corrupción, que la hubo y a borbotones en los 16 años del PLD, o mejor aún en los 8 años de Danilo, porque Danilo es el hijo del Averno, según la definición que podemos tener por algunos conspiranoicos, para llamarlos de alguna manera. Entonces, cuando el presidente nos da el discurso de que nos va a devolver la vida que teníamos antes del 15 de marzo de 2020, el presidente sale en Nueva York y dice que no podemos volver al estilo, al mundo prepandémico, que no hay forma de volver, que no se va a volver a eso. Es básicamente lo que él dice. Y lo señala como por el aspecto de la economía, pero no, es que no quieren devolvernos el control que teníamos mínimo sobre nuestra vida hasta ese momento. Vanessa Vallejo es colombiana, una mujer inteligentísima, escribe para el American y titula esto: El sistema de crédito social chino, el sueño de los que piden dictadura sanitaria. No solo políticos, sino también ciudadanos obsesionados con culpar al COVID de casi todas las desgracias que ocurren en el mundo, alzan su voz para pedir medidas cada vez más draconianas contra aquellos que no están vacunados y establecer una serie de dictaduras sanitarias. Es como si de repente el sistema de crédito social chino, tan temido y criticado por Occidente, se convirtiera en el sueño de muchos. En China llevan años desarrollando un sistema de crédito social. El régimen chino, basado en un modelo digital de control y puntuación que clasifica y evalúa a individuos y empresas, castiga lo que considera mal comportamiento mientras premia a quienes actúen de manera ideal. Si bien aún no han logrado aplicar este sistema de manera regular en todo el país, ya se utiliza por regiones.
Algunas están tan avanzadas más avanzadas que otras. De modo que hay lugares en China donde, por ejemplo, para que un trabajador sea ascendido se revisa el sistema y se evalúa los puntos del aplicante. Por lo que alguien que se haya atrevido, quizás, a hablar mal del régimen, sin importar lo bueno que sea en su trabajo, no tiene posibilidad de ser ascendido. Los puntos se suman o se restan teniendo en cuenta antecedentes penales, historial crediticio, pero también cuestiones tan personales como actividad en redes sociales, compras en líneas, si la persona se manifiesta en contra del gobierno, hábitos alimenticios y evaluación de sus superiores o arrendatarios influyen en la puntuación. Quien tenga un mal puntaje puede ser castigado, por ejemplo, con bajas velocidades de internet, acceso restringido a restaurantes, prohibición para viajar al extranjero o ser retirado del trabajo. El régimen chino dice que este sistema, que evidentemente es profundamente invasivo, es deseable porque moldea el comportamiento de los individuos, convirtiéndolos en buenos ciudadanos al corregir en una fase temprana los comportamientos que el Estado considera negativos. En el estado de Nueva York ya ocurre que quienes no se han vacunado no pueden entrar a restaurantes y el gobierno acaba de anunciar que todos los empleados federales deberán estar inoculados y las empresas privadas con más de 100 empleados deberán exigir a su personal que estén inyectados o que se haga una prueba semanal. Además, es probable que el gobierno avance en medidas cada vez más extremas para conseguir, por ejemplo, que colegios y aerolíneas requieran también estas mismas medidas a sus clientes. ¿Está bien que un gobierno permita o impida que la gente trabaje, estudie o viaje dependiendo de si ha cumplido con este mandato o no? La respuesta de todos aquellos que defendemos la libertad debe ser un rotundo no. Y no se confunda el asunto, estar a favor de que las personas se inoculen y creer en la ciencia no es lo mismo que abogar por un mundo totalitario casi copiado de lo que ocurre en lugares como China, en el que la gente pierda su empleo o se vea relegado por no querer ponerse algo en su cuerpo que no desea. Es claro que hay mucha gente asustada, que muchos están cansados de las restricciones impuestas por los gobiernos, pero instaurar un sistema en el que se aniquila la vida social y laboral de quien decide no hacer lo que muchos desean verlo hacer, no solo es una locura propia de regímenes totalitarios, sino que es abrirle la puerta al control social y a un sistema de datos en el que se pueda registrar y hacer seguimientos a aspectos íntimos de las personas. En este caso, una decisión médica, para castigarlos si no se comportan de la manera que algunos políticos consideran adecuado. A quienes les dan miedo los que aún no han cumplido con el mandato de esta religión, pues este medicamento está ahí disponible y es efectivo. Está precisamente para protegerles a ustedes de la muerte, y no del contagio, porque esta no previene ni que se contagie, que es lo que dice, ok, está bien, pero sí de la muerte. Entonces, hágalo tranquilo. Usted cumpla con el mandato tranquilo. A quienes están cansados de los cierres y las restricciones, la solución no es pedir peores restricciones y castigos para quien usted no vea que se ponga eso que usted desea verlo ponerse, sino pedir que los políticos paren sus medidas draconianas. No convirtamos a Occidente en un lugar donde el estilo de China, el Estado impide al individuo trabajar, estudiar, viajar o ir a un restaurante si no hace lo que unos políticos creen correcto. No convirtamos a Occidente en una sociedad pre-totalitaria donde el Estado rastrea nuestro comportamiento hasta en los aspectos más privados. Que el miedo y el cansancio no nos hagan anhelar un régimen totalitario. Y cierro diciendo, con todo esto, pareciera que los políticos se están aprovechando, y lo estamos viendo en República Dominicana, se están aprovechando de toda esta locura que hay para promover leyes como la que estamos viendo de control de expendio de bebida, otra ley que pide controlar si las personas van con cédula a las cabañas, y la gente lo celebra. Cédula en la cabaña, la gente lo celebra. Una cabaña, tú lo vas a cingar. La gente lo celebra. Y estamos entregando nuestra libertad a cambio ¿de qué?
de una falsa sensación de seguridad. Nuestra libertad. Y yo sé, como me escribió ayer alguien, que yo hablaba de la responsabilidad individual, que hay mucha gente que no entiende en esto, comenzando por la persona que escribió el comentario. Pero yo creo que, visto la estructura del discurso del presidente ayer, vista las leyes que se han promovido en los últimos meses en República Dominicana, vista cuál es la agenda política y de prioridades de este gobierno, yo creo que no estamos lejos de empezar a ver en República Dominicana lo que Vanessa Vallejo narra en este artículo para el American. Y yo, que vengo años dándole seguimiento a este sistema de crédito social a China, debo decirles que ustedes no desearían vivir en un régimen donde hasta cruzar la calle implica si tú puedes comprar o no un cartón de leche en el supermercado. Suena bonito, pero creo que mucha gente se ha dado cuenta, después que tenemos sistemas como Datacrédito en el país, solamente con eso te basta a ti para tú entender lo difícil que es la vida si tu crédito financiero se ve afectado. Imagínate que empecemos a vivir en una sociedad donde cada aspecto de nuestra vida tenga que cumplir con una serie de puntuaciones que usted tenga que acumular para poder disfrutar de las cosas elementales de la existencia. Y ese es el camino, parece, que nos quieren llevar. Nos vemos en un próximo video.